Me gusta mucho que existan ahorita sentados por acá enfrente personas jóvenes y también obviamente personas adultas, pero creo que lo que está pasando a nivel país, tenemos que concentrarnos más en la parte joven, en las juventudes y los adolescentes que van para arriba. ¿Quién de ustedes son católicos? ¿Eso qué es? Ah, ok. Ok, listo. ¿Quién de ustedes son católicos? Levante la mano. Ok, cada vez hay menos. Pero bueno, creo que para los que tampoco son católicos, el tema del purgatorio es algo conocido. Alguien que me diga qué es el purgatorio, así como a grandes rasgos, ¿qué conocen? ¿Alguna persona que me levante la mano? ¿Por acá? Donde van la gente mala a purificarse o algo así. Más o menos, la gente mala. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea así como que se le venga a la mente? Creo que el purgatorio es esa parte entre la tierra y el infierno donde se van las almas en pena, que todavía no están juzgadas. Ok. De saber si se van al cielo o se van al infierno. Muy bien, sí, anda muy cerca. Bueno, veamos a ver qué dice la Biblia en este caso, que es curioso porque la Biblia no habla del purgatorio. Es más que todo a nivel de digamos, establecimiento cultural y teológico que se establece la palabra purgatorio. Pero bueno, se dice que existe, ¿verdad? Que hay personas que se salvan como quien pasa por el fuego, ahí eso lo dice en Corintios, lo que se interpreta como una purificación posterior a la muerte. En Mateo 12:32 dice que Jesús menciona pecados que no serán perdonados ni en este mundo ni en el venidero. Lo que en algunos lo leen como que otros sí podrían serlo después de la muerte. Y en Macabeos dice que se habla de orar por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Entonces sí, existe, según la teología, un lugar que se llama purgatorio, donde ciertas almas van a purificarse para poder ascender al cielo. Es decir, no son tan malos. Algunos pecadillos tendrán ahí que tienen que purificarse. La conclusión es que la Biblia no dice que existe un purgatorio, pero según la tradición católica es una conclusión teológica basada en ciertos textos y en la idea de que hay un Dios justo y misericordioso. Entonces el purgatorio es entendido como un estado de purificación, como lo dijeron por acá, no de castigo, para personas que ya están salvadas, pero que aún arrastran culpas y consecuencias de ese pecado. ¿Pero para qué? Para entrar al cielo. ¿Y cómo se combina esto con lo que estamos viviendo en Costa Rica? Bueno, a mí se me asemeja un poquito. ¿Por qué? Porque el populismo es una estrategia política y estilo de gobierno que divide a la sociedad en dos campos antagónicos: el pueblo puro y que lucha contra una élite corrupta. Es decir, el chiste está en separar a la población de todo un país, en este caso Costa Rica, en dos bandos muy simples, aunque sabemos que la vida no es así de simple. No son solamente buenos y no son solamente malos, ¿ok? Además se caracteriza por un liderazgo carismático. Obviamente tenemos toda la evidencia de que tenemos un presidente que tiene un carisma especial, que se pasa más allá inclusive de los niveles que uno podría aceptar, que simplifica los problemas de una manera tan simple como como lo que dijeron ahora, que la señora magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones trabajó con Oscar Arias. Entonces, como fue la secretaria de Oscar Arias, entonces, ¿dónde cae doña, cómo se llama la magistrada? Martes. No, Eugenia. Doña Eugenia, ¿dónde cae? En la élite corrupta. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver que haya trabajado con Arias para ser de la élite corrupta? En un país tan chiquitito, yo creo que todos en algún momento hemos trabajado con alguien, y al menos esa persona tenía dinero, y entonces ya nosotros somos parte de una élite corrupta. Esa es una manera fácil de simplificar las cosas a nivel país y a nivel político. Además, hay discursos muy emocionales y la búsqueda directa de apoyo popular sin intermediarios institucionales, pudiendo darse en ideologías tanto izquierda como derecha, y eso es importante. No solamente en la derecha, sino también en la izquierda existen los populistas. Es un asunto de qué es lo que se quiere hacer con ese populismo, que también existe populismo democrático y también populismo autoritario. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, resulta que el populismo encuentra terreno fértil en lugares o países donde existen, por ejemplo, crisis económica o una sensación de deterioro del desempleo, endeudamiento, informalidad y costo de la vida subiendo más rápido que los ingresos. Creo que aquí todos somos conscientes de que una gran parte de este país está endeudado. Nuestros hogares tienen préstamos,
ya sea por adquirir una casa, un automóvil, para resolver problemas de salud, gota a gota. Todos tienen algún tipo de préstamo y muchos hogares están ahogándose de esos endeudamientos. ¿Por decisiones propias? Sí, decisiones propias. Pero también existe un sistema financiero que no brinda opciones accesibles para poder adquirir un préstamo, por ejemplo, para resolver una emergencia de salud o que se nos está cayendo el techo de la casa. Todo implica un alto interés. O, más fácil, una tarjeta, pero con intereses altísimos. O el gota a gota que está en la esquina, resuelve. Pero la gente está muy endeudada. Y eso genera un sentimiento también de odio hacia el sistema, de alguna manera racional o irracional. También el terreno fértil está donde hay desigualdad y exclusión. Para nadie es un secreto que en las costas existe mucha desigualdad. Y para nadie es un secreto que Laura Fernández ganó en los cantones donde existe menor índice de desarrollo social. También existe terreno fértil cuando existe desconfianza en las instituciones. Todo el mundo antes de que llegara Rodrigo Chávez al poder tenía quejas con la Caja, con el Poder Judicial, de que la justicia no era ni pronta ni cumplida, y muchos de esos discursos levantaron la bandera José Merino del Río, Villalta, Otón Solís, etc. Todos levantaron en algún momento una idea antisistema, o por lo menos de que el sistema no funcionaba. Y eso enardece a la gente, dice, sí, esta persona a mí me representa. Pero fuimos dando tumbos o fuimos dando pruebas a ver qué hacíamos para poder cambiar ese sistema. Y es cierto, el sistema democrático en Costa Rica tiene muchas cosas que hay que corregir, pero definitivamente no se corrige con una dictadura. ¿Ok? También hay terreno fértil cuando hay partidos políticos débiles o desacreditados, partidos sin ideología clara, es decir, los partidos taxi que florecen a cada rato, cuando hay clientelismo, corrupción, pactos opacos y desconexión con la ciudadanía. Es decir, aquí tenemos terreno fértil de cada uno de estos actores y sabemos y entendemos que los partidos políticos en nuestro país, los que tienen más años de existir, tienen sus pecados, tienen sus errores, pero también no quiere decir que por eso sea malo que existan esos partidos políticos. Porque tampoco es bueno que un partido llegue sin ideología, sin estructura, únicamente para llevar como un taxi a un presidente de la República a liderar el país, pero sin una estructura, sin una idea clara de lo que va a ir a hacer el gobierno, y eso tampoco está bien. Es decir, nos fuimos a los extremos. Otro terreno fértil donde el populismo llega y se siembra y florece muy grande es cuando hay liderazgos personalistas, cuando la política gira alrededor de solamente una persona y no de ideas, y el líder habla directamente al pueblo y todo se reduce a una lealtad o una traición. En eso los partidos políticos han pecado mucho de centrarse figuras, por ejemplo Liberación Nacional, en los Arias, en los Araya, los de Santi. Creo que en su momento el PAC se centró mucho en la figura de Otón Solís, y el PUSC en las figuras de Calderón, Miguel Ángel, y eso también afecta. Inclusive incluyo a los sindicatos. Los sindicatos son sumamente personalistas y yo me incluyo en el sentido que yo soy sindicalista y veo muchos sindicatos que no cambian su liderazgo y están ahí. Eso no es bueno en ninguna agrupación humana donde existan otras personas que pueden también asumir esos roles. También hay terreno fértil donde hay una polarización social, es decir, nosotros versus ellos. Aquí se fue cultivando eso, pero este presidente vino a simplificarlo y decir, los malos están allá y los buenos están acá. Y eso es muy fácil para la gente que ya tiene un prejuicio en su mente, porque mejor no investigo, mejor no leo, y mejor escucho al que me está alimentando el prejuicio y le doy todo por sentado. O veo TikToks o veo medios de comunicación que me están alimentando prejuicios que inmediatamente yo voy a respaldar porque es lo que a mí me conviene. También hay un uso intensivo de las emociones que generan el miedo, la rabia, el resentimiento, la inseguridad, la migración, el crimen, la crisis moral, mensajes simples para que las personas no tengan problemas de pensar. En este caso, la inseguridad que vivimos en nuestro país también genera que las personas sientan miedo, que se encierren en sus casas y, con tal de que alguien les devuelva un poquito de seguridad, avalan posiciones autoritarias o incluso avalan que les quiten las garantías individuales, porque sienten miedo. Pero, curiosamente, el gobierno hace poco o nada para disminuir esa inseguridad, más bien quita las guardacostas, quita la PC de los aeropuertos, porque pareciera que le sirve que la gente sienta miedo. ¿Por qué? Porque apoyan líderes autoritarios.
apoyan líderes o padres autoritarios, porque también eso se resume mucho en qué tenemos nosotros a nivel emocional, psicológico, qué figuras paternas hemos tenido en nuestros hogares, si hemos tenido figuras paternas machistas o figuras paternas que son nutritivas, que nos acompañan, porque así reaccionamos también ante las autoridades políticas, y eso también es bueno evaluarlo a lo interno. También existe una debilidad educativa y mediática y bajo pensamiento crítico, y curiosamente por eso fue que desde hace 4 años que yo empecé a hacer contenido en redes sociales, yo le llamé a lo que hago y le pongo un sellito que dice ahí sentido crítico, porque eso es lo que nos hace falta muchísimo en este país y en cualquier parte del mundo. Pensar por nuestro propio cerebro, por nuestra propia cuenta, y no dejar a los demás que piensen por nosotros. Eso tenemos que fomentarlo. Además, debería existir una materia en las escuelas que se llame pensamiento crítico o sentido crítico. Otro punto también donde genera mucho espacio para que el populismo se fortalezca es cuando existe una crisis de representación, que la gente no se siente representada por los políticos y todos son iguales. Entonces la democracia no sirve. Ese es el terreno fértil también que genera el populismo, y esos son los pecados que se han cometido en nuestra sociedad. Por ejemplo, la crisis económica y una sensación de deterioro. Bueno, hay actores importantes que han cometido pecados en eso, que son las élites económicas que se han desconectado del país como tal, gobiernos tecnocráticos sin empatía social, cifras bien, la gente mal. Es decir, cuando la parte económica, la parte de un gobierno, por ejemplo, dice la economía jaguar está volando, pero usted se va a las zonas alejadas, a los puertos, y la gente ve a ver qué hace para comer día con día, o ver cómo hace para pagar la casa del mes porque no le alcanza. Pero la economía está bien. Entonces, ¿dónde está el reparto de la riqueza? ¿Dónde está la teoría del derramamiento del dinero, de la riqueza? No existe. También hay pecados en lo que es crisis económica que han cometido los empresarios que son rentistas, que se concentran y que les importa un comino cómo le va a la gente. Simple y sencillamente yo ocupo más ganancias y más ganancias y más ganancias. Hay medios que normalizan la precariedad. Esos medios tienen mucho que, digamos, contar a nivel de los pecados cometidos en este punto de crisis económica. A nivel de desigualdad y exclusión, ¿cuáles actores claves han cometido pecados en este sentido? Bueno, el Estado central, cuando abandona los territorios periféricos, como las costas, los gobiernos locales que han sido débiles o cooptados, élites políticas urbanas que no conocen la realidad rural o marginal, y empresas extractivas sin responsabilidad social real. Es decir, el populismo entra diciendo, ellos te olvidaron, yo sí te tomo en cuenta. Otros pecados cometidos en desconfianza en las instituciones. Bueno, el Poder Judicial lento y percibido como elitista, Contralorías y Fiscalías cuando no comunican bien su rol, funcionarios públicos corruptos o impunes, medios que solo muestran escándalos y no función institucional. Entonces se instala la idea de que las reglas solo existen para algunos. Los medios aparecen bastante, porque también la prensa de este país ha cometido pecados en ese sentido. Y la prensa canalla, que la hayan puesto así en este gobierno, existe desde hace rato. Y nosotros, como por ejemplo, trabajadores de una institución pública, ya sabíamos que existía prensa que tenía una línea editorial, por ejemplo, de reducir el Estado a la mínima expresión, de vender telecomunicaciones, de vender el ICE, inclusive de privatizar los servicios de salud. Y hay medios de comunicación que tienen esa línea, y eso no es pecado. El pecado es que ese medio de comunicación se vista de neutralidad y diga somos objetivos. ¿Por qué mejor no dicen? Bueno, nuestra línea editorial de nosotros como medio de comunicación es que el Estado se reduzca a la mínima expresión. Así yo sé como lector, cuando sacan una noticia, qué voy a leer y por qué voy a leer que están pidiendo que el Estado se reduzca. Eso debería ser lo que tienen que hacer los medios de comunicación. No vestirse de neutrales, porque están engañando a la gente y lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en estos pecados cometidos. Partidos políticos débiles y desacreditados, los actores claves, obviamente los partidos políticos, que dejaron de formar cuadros. Eso es importantísimo. Si hay un partido acá, en Costa Rica, que tiene formación política y que yo la conocí desde adentro, es el Frente Amplio. Y lo que yo sé en política y la forma que yo me desenvuelvo en política se lo agradezco mucho al Frente Amplio. Por eso son importantes los partidos con estructura, que realmente tengan un proceso ideológico. Cada año hay un proceso ideológico en el cual se analizan los problemas, obviamente de su visión
de partido, pero todos los demás partidos establecidos deberían hacer lo mismo, formar cuadros, formar a las juventudes y nosotros también participar en política. Otro punto de esto de los pecados cometidos son las dirigencias partidarias cerradas o endogámicas, cuando los partidos también crecen solamente chiquititos, que no quieren crecer porque quieren mantener el control en algunas familias o en algunas personas. Políticos profesionales que se desconectan de la calle. No sé si se acuerdan cuando le preguntaron a Johnny Araya en algún debate cuánto costaba un litro de leche y no supo decir cuánto costaba, porque se desconectan de la realidad. Otro punto, juventudes partidarias usadas solo como decoración o pegabanderas. Eso también es cierto. Las juventudes a veces se utilizan únicamente para ir a pegar banderas y no se les dan roles ni puestos de elección que sean viables, es decir, se les pone de último punto. He visto cambios en algunos partidos y bueno, mucho lo que hizo don Álvaro Ramos cuando llegó a Liberación fue depurar un poco el partido y también meter muchos jóvenes en diputaciones que ahorita quedaron electos. En el Frente Amplio sí se le da mucha énfasis a los jóvenes y eso es importante. Entonces, en este caso, el populista aparece como la única opción alternativa. A nivel de liderazgos personalistas, los pecados cometidos tienen que ver con medios de comunicación que giran alrededor de figuras, no de ideas, redes sociales que premian el escándalo, eso es importantísimo, seguidores acríticos que confunden liderazgo con infabilidad, opositores torpes que solo insultan y victimizan al líder. Creo que en esta contienda electoral vimos muchos opositores que nunca entendieron el mensaje. Por ejemplo, Natalia Díaz, que se dedicó a ofender con las vallas que decían, no sé, Álvaro, usted ni Liberación lo respeta. O Ariel, no queremos comunismo en Costa Rica. O sea, eso no construye. Y yo decía, ¿qué plata más desperdiciada? Una valla de esas en ruta nacional, millones de colones al mes. Y yo digo, ¿cómo usted desperdicia una valla así para no comunicar cómo va a resolver los problemas del país y lo que se dedica es a ofender a los demás? Eso es como cuando a mí me tocaban la puerta en la casa de mi mamá, yo estaba chiquitillo, llegaban los testigos de Jehová, que me disculpas si alguno es, y querían que nos pasáramos a esa religión criticando el catolicismo. Entonces así jamás vas a pasarte una religión. Mejor me dijeran qué es lo bueno de ser testigo de Jehová y al menos yo me paso. Bueno, aquí entonces el populismo lo que hace es que la política se vuelve emocional y no programática. Y eso yo siempre me ha dolido, que la política no sea racional. Y siempre me dicen en todos los procesos políticos, inclusive en mi cantón, en San Isidro de Heredia, que la política es emocional. Y yo digo, pucha, qué terrible, porque yo soy muy racional y yo trato de ser como muy equilibrado. Y bueno, logramos ganar la alcaldía hace 2 años y yo soy regidor. Y lo que hicimos fue combinar ambas cosas. Y hicimos un programa de gobierno que realmente propusiera cosas que fueran realizables para quien sí pensara racionalmente y nos lo preguntara, aquí está la solución. Pero había otra gente que elegía de manera emocional. Y es vacilón porque nosotros somos un partido cantonal y le ganamos a Liberación, le ganamos a la Unidad, al PAC, etcétera, y al Frente Amplio. Entonces nosotros también llegamos como a aprovechar ese desencanto del cantón hacia la política tradicional. Pero no lo hicimos de manera populista, obviamente, hay diferencias. Pero es interesante, porque a veces yo me pongo a analizar y digo, pucha, ¿seré parte yo de ese populismo? No, definitivamente no. Hay formas de hacer las cosas. Y hay formas también de dar opciones viables. A nivel de polarización social, los actores claves son los influencers políticos sin responsabilidad, medios partidizados o militantes, dirigentes que viven del conflicto y comunidades digitales cerradas o burbujas. Creo que todos pertenecemos a una burbuja digital donde influenciamos a ciertas personas que piensan más o menos igual a nosotros y tenemos que salir de esa burbuja a veces para poder impactar a otras personas. Aquí el populismo hace que el país deje de discutir soluciones y discuta únicamente identidades enemigas, es decir, nos peleamos entre nosotros y los otros, ¿verdad? A nivel de pecados cometidos, también el uso del miedo, la rabia y el resentimiento. Aquí los actores religiosos o morales radicalizados, como por ejemplo los que se unieron al gobierno y hicieron pactos de las iglesias neopentecostales o evangélicas. Aquí tiene que ver mucho esto. Medios sensacionalistas, creo que sabemos muchos medios de comunicación que son súper sensacionalistas. Políticos que gobiernan desde el miedo y grupos que se sientan desplazados culturalmente. El populismo ofrece culpables simples a angustias reales. A nivel de debilidad educativa y mediática, los actores clave en estos pecados está el sistema educativo que no fomenta el pensamiento crítico, plataformas digitales que no se regulan, las redes sociales tienen que regularse, inclusive la inteligencia artificial tiene que regularse, medios que priorizan clics sobre el contexto,
Es decir, medios de comunicación que lo que les importa es que la gente vaya y le dé me gusta, comente, y que ponen noticias que usted dice, pucha, ¿cómo eso puede ser una noticia? O ponen encabezados sumamente escandalosos y te vas al contenido y no dice nada. Pero ellos priorizan los clics. Y en este caso, adultos que transmiten cinismo político a los jóvenes. Yo saqué un video hace unos días que se llamaba Mi papá es chavista. Y era la realidad de muchos hogares, de muchos jóvenes que tenían papás que eran chavistas, pero los jóvenes no eran chavistas. Entonces ahí, digamos, lo que hacía ella era ejemplificar un poco esa separación generacional que se puede estar dando y se está dando, digamos, con el populismo. En este caso, la mentira emocional vence al dato complejo. Respecto a crisis de representación, los actores claves en estos pecados son los congresos fragmentados e ineficaces, sindicatos y organizaciones sociales burocratizadas, ONGs alejadas de la base social y ciudadanía cansada de que se retira el espacio público. El populismo no elimina la democracia de golpe, la reemplaza por una relación directa líder-masa. A nivel de crisis de representación, actores clave, bueno, eso está repetido. Y aquí, ¿cómo llegamos entonces a mezclar el populismo con el purgatorio? Bueno, los pecados sociales que hemos cometido, todos esos actores que estaban acá, incluyéndonos nosotros como ciudadanos, nos llevan a un purgatorio que se llama populismo. Pero recordando que el purgatorio bíblico es un estado de purificación, como dijeron acá, no de castigo. Por ende, como sociedad y personas conscientes debemos corregir todas las actitudes que nos llevaron al estado actual de las cosas si queremos que exista un cambio generacional que levante una bandera más evolucionada y sensible a los problemas de los demás y no únicamente de nuestra burbuja. Y yo considero, siendo muy optimistas, que el populismo podría ser un punto de transición o reorden de nuestra democracia. Eso sí, si la sabemos defender, si sabemos informarnos, porque si no, el populismo se puede extender por muchos años y podemos llegar a un estado en el que no podamos opinar, en el que si opinamos nos meten a la cárcel, a una mega cárcel por ejemplo, o nos inventan un delito y nos callan, tenemos que exiliarnos en otro país y ahí las cosas se van descomponiendo de una manera muy lamentable. Y a veces la historia no hay que inventarla, la historia ya se ha repetido en otros lugares y está muy fresca. Y la única forma muchas veces de recuperar esa democracia y todo lo que estamos por perder es en las calles. Y lamentablemente en las calles los muertos los pone el pueblo. Ese es el futuro que nos espera si no reaccionamos y no aprovechamos una ventana de tiempo que tenemos ahorita, que gracias a Dios el populismo no tiene 40 diputados. Gracias a Dios. La Constitución, en este momento, la Constitución Política de Costa Rica, es la única que nos está salvando a nosotros de esos grandes cambios que ellos querían. Es lo único. Y es una Constitución Política que tiene décadas de existir. Increíblemente, quienes la avalaron fueron sumamente visionarios de curar y vacunar a este país de autoritarios y de gente que está, en teoría, en transición por 4 años nada más y que no debería de entronarse en un poder para siempre. La constitución política de nuestro país está hecha para que haya alternancia, para que haya democracia, para que inclusive partidos pequeños, con porcentajes pequeños, puedan colocar diputados. No es que el que tiene más se lleva más, no. Gracias a eso es que hoy tenemos la oportunidad de que apoyemos a los diputados que son oposición y que también que lo fiscalicemos, para que nos defiendan a nosotros a toda costa, a ese 37 o 33% o más que votó en contra del autoritarismo. Y nosotros como jóvenes y adultos no tenemos que perder una cualidad que tienen los niños en edades pequeñas, y ustedes si tienen hijos los conocen, a los 4, 5 años, 3 años por ahí, que uno chiquitillo empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el perro tiene 4 patas? ¿Por qué tiene cola? ¿O por qué ese perro no tiene cola? Esa pregunta tan simple del por qué no deberíamos de perderla nunca, aunque tengamos 100 años. Porque es lo que nos hace ver alrededor y cuestionar las cosas, ver por qué las cosas se están dando, ir a buscar información y no irse de buenas a primeras con un video que llegó a WhatsApp y lo compartí con toda la familia y resulta que era falso, ni siquiera era de este país, era de otro.
tenemos que ser más críticos con la información que tenemos. Es obligatorio. Estamos en un mundo donde la información está cayéndonos a torrentes y hay mucha desinformación, muchísima, que es falsa. Y mientras las redes sociales no se limiten o no se restrinjan a ciertos contenidos, estamos expuestos a un montón de mentiras, desinformación y posverdades. Posverdades que han reconfigurado el mundo a una situación muy complicada. Costa Rica no es el único que está pasando por esto, pero nosotros tenemos que hacer diferencia como ciudadanos. Entonces, básicamente ese es el mensaje que les quiero dar. Lo relacioné con el purgatorio porque es a veces fácil entender que hemos cometido todos pecados en este sistema, que obviamente dejaron un terreno fértil para que vinieran personas como estas a movernos la mesa, pero que no por estar en el purgatorio no vamos a poder ascender al cielo, es decir, no vamos a poder volver a retomar la democracia. Podemos hacer muchas cosas de retomar el camino que llevábamos, eso sí, corrigiendo lo que está mal, porque no somos perfectos. Muchas gracias.